Buenos días, mi nombre es Steven David de las Priella Guerrero. Soy estudiante de cuarto semestre en la Universidad de Cartagena en la carrera Lingüística y Literatura. Y hoy realizaré la lectura de mi artículo académico convertido en ponencia titulado Los ideales religiosos y espiritualidades de las monjas en el siglo XVIII. Interpretación y adaptación de las ideologías en el libro Afectos espirituales de la Madre Josefa del Castillo. La siguiente investigación pretende analizar los afectos espirituales de Sor Francisca Josefa del Castillo en el siglo XVIII, ya que según ella es considerado como el éxtasis provocado por un hecho sobrenatural a través de una conexión de su espíritu con un ser celestial, el cual se ha visto juzgado por personas que no comprenden ese nivel de espiritualidad que siente y expresa Sor Francisca en su libro, que a nivel personal para ella es una experiencia mística. El libro Afectos espirituales, 1740, de la Madre Josefa del Castillo, tiene una variedad de antecedentes histórico-críticos. En este trabajo solo hablaré de tres agrupados, en las siguientes tendencias. La espiritualidad como fenómeno que oculta una realidad estética, por Reynoso Fonseca. El verdadero significado del misticismo, por Hernández Torres. El lazo entre la mística y la escritura y el erotismo, por Lara. En el primer antecedente, Nelson Reynoso Fonseca informa acerca de la mística de la poetisa Sor Francisca Josefa del Castillo, explorando su espiritualidad de una manera más sencilla para los interesados y mostrando así una figura un poco más verdadera y a la vez exhibiendo algo más atractivo para hacer la lectura de una forma diferente y a la vez exclusiva donde se incluya la intención o la idea que se tenía, en el ámbito histórico, a nivel de la cultura y por supuesto en el amplio campo de la religión en el siglo XVIII. Y también la liminalidad o el origen de una zona de ambigüedad en la que algo deja de ser lo que era. El autor sostiene que uno de los objetivos es responder principalmente en qué consiste la experiencia mística, poetizada por Castillo en los aspectos espirituales, teniendo como clave hermenéutica la liminalidad desde el horizonte filosófico medieval y contemporáneo. En el segundo antecedente, Ivette Hernández Torres demuestra que afectos espirituales es un acercamiento teórico de lo que en realidad significa el misticismo. Hernández Torres dice, es decir, el misticismo que se afirma en el poema se aleja de lo tradicionalmente asociado a la experiencia mística, el alma y su participación en un tipo de saber o conocimiento divino. Con esto quiero expresar que es una cercanía o una leve aproximación de lo que es la teoría del misticismo en realidad. Se dice que el poema es bastante amplio en el ámbito de lo que normalmente solíamos entender como misticismo. En el tercer antecedente, Isabel Cristina Lara muestra, muestra un leve entrelazamiento entre la mística, la escritura, el lugar de enunciación y el erotismo que se muestran claros en el capítulo 3 de su tesis, con el fin de demostrar que la escritura mística sí tuvo relevancia. Por otro lado, la autora menciona que la manera en que Sor Francisca Josefa del Castillo escribe puede que tenga un principio desde el temor que ella tenía y sentía al respecto de contagiar a romper los mandatos divinos que eran emitidos por un presbítero o un sacerdote. Lara dice, así pues, la forma de escribir de Francisca puede tener su origen en el miedo que se le debía infundir a romper las reglas divinas que eran dictadas por las autoridades eclesiásticas.
De ahí la autora buscará la aprobación de sus confesores y por esto la confesión tiene una gran importancia para la religiosa. Desde la perspectiva de María Quevedo Alvarado, los afectos espirituales de Madre Josefa del Castillo refleja el sufrimiento que trae consigo mismo la experimentación concentrada e impregnada en los apegos que se mantienen y perduran en su vida y sus experiencias espirituales, por supuesto. Esto también hace mención que en el siglo XVIII se presentaron desacuerdos y ciertas contradicciones propias entre la cultura autócrata y la Iglesia. Y para ser más específicos, en la antigua Nueva Granada se elaboraron nuevos regímenes absolutistas que pretendían ser dignos para la sociedad en ese entonces. La autora dijo: esta condición se produjo en la Nueva Granada bajo la directriz de una iglesia que dentro de su anónimo modernizante lideró la construcción homogénea de la naciente sociedad. A revisión de lo anterior me conduce a plantear la siguiente pregunta específica: ¿cómo podemos dar a conocer desde una perspectiva teórico-religiosa que existieron, existen y existirán diferencias de ideologías entre creyentes y no creyentes, llevándose de por medio el pensamiento de las monjas dentro de los afectos espirituales 1740, escrito por la Madre Josefa del Castillo? De este modo, mi hipótesis es que una de las principales diferencias que había en el siglo XVIII y que se ve claramente evidenciada en el presente es la extensa diversidad de ideologías que existen en la sociedad, cuyas doctrinas se basan en que la sociedad está dividida entre creyentes y no creyentes de lo divino. Gracias a eso se vieron afectadas de manera muy directa el grupo de personas que decidió tomar el misticismo como centro religioso dentro y desde el principio se ha presentado cierta discrepancia entre los miembros de una misma sociedad, en que si existe en realidad o no existe un ser celestial que trae esa paz interior que los religiosos dicen obtener a través de experiencias espirituales. Dado lo anterior, pretendo convencer que en este trabajo se lleve a cabo todo lo relacionado con las diversas intolerancias que siempre se han presentado al pasar del tiempo y que tienen un importante papel desde el siglo XVIII. También que en la actualidad se presenta el problema entre religiones espirituales y sociedad, que se ha visto evidenciado claramente en el libro Afectos Espirituales de la Madre Josefa del Castillo. Premisas a indagar del libro Afectos Espirituales de Madre Josefa del Castillo. En los diferentes textos, tesis y artículos que estudian el libro Afectos Espirituales de Madre Josefa del Castillo suelen tener algo en común la mayoría de veces, y es que todos llegan a la misma conclusión. Ella escribió su libro con base en las experiencias místicas que vivió y las visiones que tuvo acerca del sacramento como comunión. En la Nueva Granada, en el siglo XVIII, se presentaban diferencias entre ideologías y creencias que no permitieron explorar la espiritualidad como un conocimiento divino. Aun así, las visiones de la Madre Josefa del Castillo se deben a su entrelazamiento y conexión con un ser celestial, el cual con sus fieles seguidores hace que vivan momentos donde el sacramento con la comunión y la unión con Él sea lo único en lo que piensen. Lara afirma que el sacramento de la comunión es crucial para rastrear las visiones de la Madre Josefa del Castillo, ya que en muchas ocasiones cuando ha recibido este sacramento, ella ve y entiende mensajes provenientes de Dios.
El sacramento de la comunión es el ritual que nos recuerda a la pasión de Cristo y a la unión de Dios con sus fieles seguidores. Por este motivo, no es de extrañarse que para las religiosas sean estos los momentos de mayor lucidez espiritual, ya que el ritual la lleva a pensar en la unión con su amado. No obstante, es la causa de muchos tormentos, cuando no puede darse la comunión como ritual. Del mismo modo, Quevedo Alvarado menciona que la perspectiva del giro lingüístico permite explorar la influencia del discurso místico en la constitución del cuerpo social de la época, pues evidencia su relación con el poder de la Iglesia y su legitimación de las desigualdades sociales que afirmaban la superioridad de los españoles. Por lo mismo, esta investigación se inscribe en el debate de las relaciones entre literatura e historia, desde donde se pretende indagar el vínculo entre la escritura y las prácticas sociales y por supuesto entre lo religioso y lo secular, y su parte aporta en la elaboración de la subjetividad y en la construcción de mentalidades colectivas. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, digo que la influencia del discurso místico permite analizar y comprender el pequeño lazo que existe entre la Iglesia y la desigualdad de ideologías que tienen en común junto con la sociedad. Por otro lado, Hernández Torres dice que como condición del discurso místico, es decir, la representación del diálogo con Dios y el saber adquirido a través del lenguaje, es fundamentalmente para dar cuenta de los conflictos y dudas expresados por la Madre Josefa del Castillo con respecto a su escritura. Muy en particular, como ya señalé, me interesan los momentos en que se revela la ansiedad del místico ante la práctica, que en estos casos sería escribir, que es el único instrumento con que cuenta para representar y transmitir su experiencia con la divinidad. La escritura podría plantearse como el trazo de la experiencia mística, no solamente como un residuo que sobrevive en la letra, en la representación, sino también como una interminable narración del evento y su recuerdo, la cual genera incontables páginas. La aniquilación del sujeto en su comunión con Dios tiene que producirse en y por el lenguaje a través de la escritura, debido a que es necesaria la recuperación de la capacidad lingüística luego de su pérdida con la experiencia. Con lo anterior, considero que a través de la escritura y del lenguaje que se utiliza para realizar un escrito es fundamentalmente esencial para así tener una vivencia tal como la tuvo Madre Josefa del Castillo, que gracias a esto pudo de esta manera crear una experiencia mística. Damos paso a las conclusiones. Se puede decir que las desigualdades, conflictos, violencia e intolerancia de ideologías que se presentaron en el trabajo anterior, que pretendió analizar los escritos religiosos de Madre Josefa del Castillo, tuve éxito dándoles a conocer la verdadera problemática que me llevó a estudiar y analizar este texto. Con base en lo siguiente podemos decir que asimismo se considera lo que dice la mística al respecto del entrelazamiento entre creyentes y un ser celestial, el cual te lleva a crear experiencias divinas que buscan mantener una conexión sobrenatural entre estos dos. Muchas gracias.